Voy a tomar lectura de dos versículos, el 2 y el 3 de Apocalipsis 16, para comenzar. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, el ángel, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y vemos en el versículo 3 que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, dice, como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El título del mensaje de hoy es Las 4 primeras copas de la ira de Dios. Ese es el título que nuestro texto nos indica. Entonces vamos a hacer una introducción. Estas primeras 4 copas son las plagas con las que Dios ha impactado al mundo. Son ciclos de juicios que se repiten constantemente a lo largo de la historia de este mundo. Es bien interesante cuando dice, lo vimos ahí en el Apocalipsis 7, cuando dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Al hablar de las 4 plagas, de los 4 ángeles, de los 4 ángulos de la tierra, se está refiriendo que estas plagas son de impacto mundial, que tienen un impacto en todo el cosmos de la tierra. Dice que detienen los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así que vemos aquí, quiero que queden claros, estos 4 juicios con los que se ha impactado la tierra no vienen solo de Apocalipsis. Han estado presentes en el Antiguo Testamento, lo describía Ezequiel, donde hablaba, traeré los 4 juicios, mis 4 juicios sobre el pueblo de Israel, e inclusive hablando del pueblo de Israel, porque es fácil decir, los traeré sobre los filisteos, sobre los amonitas, moabitas. No, los traía sobre Israel. ¿Por qué? Porque estos juicios están constantemente haciendo esa separación entre creyentes e incrédulos, están haciendo que pongamos atención nosotros, y Dios se glorifica en esto. Dios se glorifica en todo esto. Juicio por un lado y protección por el otro es lo que hemos estado viendo en todos estos estudios, porque tenemos miedo a la tribulación, pero sabemos nosotros, hermanos, que cuando te quieren sacar de que dice no vas a pasar por la tribulación, y lo hacen en una manera que tú estás en una expectativa futura que realmente nunca la ves, porque es más hermoso que veas en las Escrituras que sí pasamos y constantemente estamos pasando, pero constantemente estamos siendo protegidos. Es más hermoso verlo de esa forma. Por ejemplo, vimos ahí que 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, los 4 vientos de la tierra, o sea, traen juicios, pero dice el versículo 2 del 7, Apocalipsis 7:2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. O sea, aquí tenemos los 4 ángeles para desatar juicios de la tierra, pero también vi otro ángel. Dice, y tenía el sello del Dios vivo y clamaba a gran voz a los 4 ángeles. O sea, les decía a esos 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Oigan esto. Dice diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo no puedo creer, hermanos, que nuestra mente se cierre a tanta ignorancia, que no entendamos que Cristo mismo dijo, guerras, ha habido guerras y va a haber. Eso es apenas el principio de dolores, pestes, hambres. Todo esto es lo que han hecho estos ángeles. Estas tribulaciones las ha visto no solo nosotros, las han visto todos los seres de la tierra, pero constantemente también, como dice aquí el texto, vi también otro ángel. También hay protección para nosotros. Ve y sella a los creyentes. O sea, la tribulación, hemos estado siendo guardados de las tribulaciones en este mundo todo el tiempo. Así mismo dice, así como los 4 juicios son de impacto cosmo mundial, así también la protección de los creyentes serán escogidos de toda la tierra. Ya el mismo Señor Jesucristo lo habló en Mateo 24, versículo 31, donde dijo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, el juicio impacta el mundo, el cosmos, pero también su gracia y su misericordia. También Él manda a los ángeles a que vayan a recoger a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra.
También su gracia impacta el cosmos, hermanos. O sea, siempre hay que estar viendo estas cosas como la Biblia las pone. Los creyentes siempre pasando por tribulaciones, ya que es necesario que Dios ponga todos sus enemigos por estrado de sus pies antes de entrar a su presencia. Al último versículo del capítulo 15, cuando cerré el mensaje pasado, vimos esto de esta manera, dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, Dios, como lo dice en el Salmo 110, ¿verdad? Él está al lado del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, hermano. Para poder estar en ese mar de vidrio, primero se tiene que dar un juicio. Así que es necesario que pasemos por estas tribulaciones, como lo dice mi texto donde apoyo este mensaje. Ahora que ya entendieron esta introducción, texto de apoyo, texto columna, Hechos 14:22. Confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Sí, ¿por qué hay que permanecer en la fe? Por entre medio de estas tribulaciones, dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no estén esperando una, no vamos a entrar, no, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que si tú quieres entrar, si tú no vas a ver tribulación, pues no vas a entrar, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hermanos, el oro se prueba en el crisol, en el fuego. O sea, Dios sabe lo que está haciendo. No tengas miedo. Ten miedo a no estar marcado, a no estar sellado por Dios. Eso es lo importante. Aquí solo como introducción. Vienen los juicios, pero ya viste dónde estamos. Por eso el bosquejo que voy a usar, también el bosquejo me lo da mi texto. Primer punto, la primera copa de la ira de Dios del 1 al 2. Segundo encabezado, la segunda copa de la ira de Dios, versículo 3. Tercer encabezado, la tercera copa de la ira de Dios del 4 al 7. Y por último, la cuarta copa de la ira de Dios del 8 y al 9. Ok, vamos a iniciar. Comenzamos. La primera copa de la ira de Dios. Oí una voz que decía desde el templo. Bien importante entender cierta cosa, bien importante tomar cuenta desde el templo. O sea, Dios en control, Dios decretándolo a los 7 ángeles. Y como les dije, este texto son bien claros cuando dice a los 7 ángeles. No siempre es así, ya que estamos hablando de un lenguaje profético o apocalíptico, al mismo tiempo una parábola. Por eso es una combinación de doctrina, del lenguaje escatológico y al mismo tiempo de ese lenguaje profético que no es claro. Entonces aquí dice a los 7 ángeles. No siempre dice ángeles. A veces al ángel se le compara con una montaña ardiendo. A veces el ángel se le compara con otra cosa. Entonces tenemos que tener bien claro, dice, y te derramás sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas, las 7, la totalidad de sus juicios serán consumados. El primer versículo del capítulo anterior es como si nos describiera qué significa el número 7. Eso lo vimos cuando vimos el primer versículo de Apocalipsis 15. Aquí parece que nos explica qué significa el versículo 7, porque este versículo es complicado, pero no lo es. Ahorita lo vamos a ver. Vimos Apocalipsis 15, dice, vi en el cielo otra señal grande, que vimos que era como la 7, y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y aquí vemos nosotros que el 7 es un número completo, final, absoluto, perfecto, y esto de postreras significa la totalidad, porque son las últimas, o sea, se completa. Dice, porque en ella se consumaba la ira de Dios. O sea, Dios va a concluir con estos juicios, va a dar lo que tiene que hacer. Entonces es parte de, cuando habla de 7, habla de perfección, de completo, de lo final, ¿verdad? Toda la ira de Dios se va a consumar. La copa se derramaba sobre la tierra. Es por eso que se especifica su alcance, ya que en la tierra está habitada por creyentes e incrédulos. Como vemos nosotros más adelante, vamos a ver una profecía de Ezequiel donde las copas son derramadas, los juicios contra Israel, y vamos a ver por qué. Así que aquí en el 2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra.
y como le dije, ahí hay creyentes e incrédulos. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y ahora a este punto ya saben de qué es hablando, de incrédulos, de personas que no son creyentes. Así que están viendo esta plaga específicamente y cuál es su propósito. Esta copa solo afecta a los impíos, lo mismo que el primer caballo del primer sello. Cuando vemos nosotros los 4 caballos de Apocalipsis, porque las otras son bien similares, el segundo caballo, el tercero y el cuarto, son parecidas a estas plagas, pero el primero parece que nos saca de, dice, ¿cómo? Si el primero es el caballo blanco y el jinete es Cristo, y el caballo blanco es la palabra, el evangelio. ¿Cómo el evangelio puede ser una plaga? Sí, lo es, ¿verdad? Lo es, porque viene justamente haciendo eso, es como si viniera marcando, así, ¿verdad? Tú eres y no eres. El que creyere no es condenado, el que no creyere ya ha sido condenado. El que cree es salvo, el que no cree no es salvo. Así que eso es lo que hace el evangelio. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Fue el mismo Cordero el que abre estos sellos. Esta revelación, él apenas nos la da el Señor, ahora podemos entenderla. No igual como cuando lo mencionaba Ezequiel y Zacarías. Dice: miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ya se explicó esto, vimos lo del caballo blanco que es Cristo, ¿verdad? El evangelio, se puede decir que es la palabra de Dios, por eso dice cabalga sobre palabra de verdad. O sea, el caballo es la palabra de verdad, y esta palabra a unos da vida y a otros mata. Así que el caballo blanco y su jinete marcaban la línea entre el creyente y el incrédulo, entre el reino de la bestia y el reino de Cristo. Y esto lo vimos desde el principio, vemos esto ilustrado en Éxodo 9. Veamos cómo esta plaga va dirigida a los no creyentes. A los israelitas no los tocaba la plaga, siempre vemos plagas como estas. En Éxodo 4, la peor de todas, había muchas que menciono esto, no traje todas las veces que a veces los creyentes eran guardados y los incrédulos no, pero traje la del ángel de la muerte. El versículo 4 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Dice el 7: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Se fijas? Entre los que adoran a la bestia y los que no la adoran, como dice nuestro texto. Entonces, ¿se fijan ustedes que aquí en Apocalipsis no es nada místico? ¿No es nada nuevo? ¿Qué no se ha visto ya? Esta misma enseñanza ya estuvo desde el Éxodo, desde el libro de Éxodo. O sea, y lo ven como algo místico, como algo complicado que nos debe de asustar. Esta enseñanza nos queda claramente enseñada por mismo Cristo en Mateo 21:44. Dice que el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Ese es uno de los efectos del evangelio, del que va montado sobre el caballo blanco. Dice: y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Ahí están las dos cosas. El mismo Cristo, hermano, que vemos nosotros como que solo es de amor. Dice: yo no vine a juzgar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Sí, en su primer venida sí, pero en la segunda, acuérdate lo que vemos: ¿quién es este que viene de bolsa? Dice: ¿por qué son rojos tus vestidos? ¿Verdad? Porque vino de hacer juicio, de salpicar. Dice: he aplastado el lagar con mis pies, y la sangre que escurría. O sea, él es, por eso dice la palabra de Dios, que hay algo peor que la muerte. Sí lo vimos nosotros, lo vimos, porque nosotros tendemos a ver a Cristo como algo. No, Cristo no puede traer un juicio tan severo. Pero cuando se está acabando el mundo, cuando estén pasando estas catástrofes, los hombres no clamarán, no gritarán: ay, que no me muera. Al contrario, le dicen a las piedras: caed sobre nosotros, despedázanos, mátanos. Tú les preguntarías: ¿por qué? ¿Acaso hay algo peor que la muerte? Y ellos te dicen: sí. Dice: escondernos de la ira del rostro del que está sentado
y de la ira del Cordero. Enfrentar la ira del Cordero no es cualquier cosa. Y esto es lo que significa cuando dice, lo desmenuzará. Estarán enfrentando la ira del Cordero. Ya que esto mismo estaba profetizado que el Cristo haría. En Hechos 3, versículo 22, vemos esto, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. O sea, ya saben que es Cristo. A él oiréis en todas las cosas que hable. Fíjense lo que dice: y toda alma que no oiga aquel profeta será, ¿qué? Desarraigada del pueblo. El que lo oiga, bendito Dios. Y el que no lo oiga, desarraigado. O sea, la palabra de Dios no vuelve vacía. No porque todo mundo se salva, no. Porque al que no mata, da vida. O al que no da vida, mata. Pero vacía no vuelve. Así que eso es lo que estamos viendo aquí. Lo mismo vemos por la doctrina de los apóstoles. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Sí, hermano, ambas cosas son atributos de Dios. Dios no es una cosa para dejar de ser otra. Él siempre es las dos cosas. La severidad ciertamente para los que cayeron, muy severo, pero la bondad para contigo. La bondad para contigo. Segunda de Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquí estamos viendo solo por qué, por esa parte gramatical de que esta plaga es solo para las personas que adoran a la bestia. Es importante entender eso. Esas personas que adoran a la bestia. ¿Y quiénes son esas? Aquí te lo está diciendo la doctrina, claro. Ya vimos nosotros. Todo comienza con el primer juicio, con el primer caballo, el caballo blanco. El caballo blanco. Y vino una úlcera maligna y pestilente. Aquí no hay nada nuevo, sino ciclos de juicio que se repiten. Lo único nuevo es la intensidad con que se repiten mientras nos acercamos más al fin. La úlcera podría ser literal o espiritual. Eso no importa, ya lo vimos. Ya lo voy a explicar mejor. Pero lo cierto es que tiene que ver por la obstinación de pecar o dejar a Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es cuando Dios está haciendo una diferencia en el monte Ebal y el monte Serejil, y está poniendo la bendición y la maldición. O sea, si tú estuvieras bien con Dios y obedecieras su palabra, serás bendito en todo. Y aquí el 27 dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. ¿Te fijas cómo se conecta la Biblia? O sea, no nomás dice con úlcera, sino la de Egipto. Y ahorita vamos a ver cómo está eso, ¿verdad? La úlcera, el sarpullido cuando aventó la arena y todos fueron con una úlcera. Por eso dice con la úlcera de Egipto, y con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Dice el 35: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, del pies a cabezas. Así lo vimos en Egipto por las mismas razones. Antes de rescatar a su pueblo, derrama sus juicios sobre los impíos. Sí, hermanos, no primero los sacó y luego comenzó a derramar los juicios. O sea, el pueblo de Israel, que es una maqueta perfecta de lo que va a pasar con nosotros, pasó por la tribulación, pero protegido. Se morían los ganados, sí, pero los en José no, acuérdate. O sea, no tengas miedo a la tribulación. Tenle miedo a no estar sellado, a no estar marcado por el Espíritu, a que Dios no esté contigo. A eso tenle miedo. Éxodo 9:10. Tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparcieron Moisés hacia el cielo, y hubo ¿qué? Sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Nada nuevo. Aquí lo estamos viendo. También vimos, y aquí ves cómo dice Deuteronomio que se trata de las mismas de allá. Dice, también vimos cómo los profetas profetizaban al pueblo de Israel cuando no hacían lo que Dios decía, sino que se empeñaban en todo tipo de desenfreno idolátrico. El pecado siempre traerá la ira de Dios y serán azotados por sus 4 juicios.
Por ejemplo, mira Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén, como le digo, contra Jerusalén. Ahí estaba el pueblo de Dios, no estaban fuera de ahí. Mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. Y aquí vamos a ver nosotros que siempre han sido estos son 3 juicios los que siempre se están viendo, más conocidos, como lo menciona 15 veces, 16 veces Jeremías solo en su libro. Y aquí los menciona 6 veces Ezequiel. Y estos siempre mencionan 3. Y aquí, ¿por qué menciona 4? Porque ahí dice espada, hambre, fieras y pestilencia. Dice, para cortar de ella hombres y bestias, juicio y protección. Las fieras, como lo vemos nosotros, es algo así parecido como lo del caballo blanco. Tú dirías, mataban a todo mundo, hermanos. No, el pueblo de Israel vivió entre esas fieras todo el tiempo. Parece que no, pero la parte norte del pueblo de Israel estaba es una vegetación tan grande, manantiales, y había muchas fieras. Cuando fueron conquistados el reino del norte, que eran las 10 tribus, por Asiria, y me trajeron gente extranjera y la hicieron que viviera en esa región. ¿Qué fue lo que pasó? Las fieras se los empezaron a comer. ¿Y sabes qué dijeron? Esta gente tenemos que regresar a los israelitas, porque a ellos no se los comen las fieras. Ellos conocen las costumbres de este Dios, y este pueblo no. Tienen que regresar ellos para poder evitar esta masacre de las fieras. O sea que esto es importante. Y es lo mismo del caballo blanco, ¿verdad? A unos da vida y a otros mata. Y después ahí vienen los 3 caballos. Después ahí vienen los otros juicios. Así que estos juicios son bien importantes, dice. Y luego aquí mismo en Ezequiel 14, protección, versículo 22. Sin embargo, estamos viendo que estos juicios llegaron sobre Israel. He aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Cuidados, aún en Israel. Ay, pero las plagas llegaron sobre Israel. Pero había hijos y hijas que serán llevados fuera. Dios guardando a su pueblo siempre. Jeremías 29:17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. Aquí vamos a ver eso exactamente en los otros 3 caballos que vamos a mencionar. Espada, hambre y pestilencia. Y los pondré como los higos malos, que tan malos no se pueden comer. Le digo, Isaías menciona 15 veces estos juicios. Siempre lo mismo. Espada, caballo rojo, guerras. Hambre, caballo negro, afecta la vida social, desigualdad económica, lo vimos nosotros ya en los caballos. Pestilencia, caballo amarillo, la muerte y el Hades detrásito, ¿verdad? Muerte por todo tipo de muertes, pandemias, cualquier muerte, ¿verdad? Accidentes, que dice que accidentes. Pero entonces hasta aquí concluimos con nuestro primer encabezado. Veamos la segunda copa de la ira de Dios, el segundo encabezado. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre. Y oigan esto, ¿cómo? Cuando vemos esta palabra ¿cómo? Está diciendo algo que no es precisamente como usted lo ve tan literal, sino que está dando un tipo de alegoría. Dice como de muerte. Y murió. O sea, porque estamos diciendo el agua se convierte en sangre. Pero ¿qué pasó? Eso es muerte. Eso es muerte en el mar. Y aquí otra vez murió todo. Y aquí vamos otra vez. Si yo no fuera reformado y si no predicáramos expositivo, ¿con qué ganas le sacaba la vuelta a todo ser vivo que había en el mar? La palabra todo. Esta gramática importa, hermanos, ¿verdad? Ahora la tenemos que ver todo. Aquí es donde tenemos nosotros, por eso siempre estamos recordando esas reglas hermenéuticas. Siempre la perspectiva gramatical. La perspectiva gramatical es lo que estamos viendo aquí, así que ahorita lo vamos a explicar. El alcance del juicio de esta copa, muerte en el mar. Veamos la importancia del cómo. También esto es importante, porque hay otra regla que usamos mucho, es cuando hablamos del cómo, tiene que ver con cómo vemos las palabras. A veces las palabras tenemos que examinar las palabras griegas y teológicas a la luz de las mismas escrituras. Que sean las escrituras las que interpreten las palabras, no un diccionario cualquiera. Por ejemplo, Apocalipsis 8:8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta
Y cómo, fíjense cómo fíjate a lo que te lleva, como una gran montaña ardiendo en fuego. Ya pasé por ahí. ¿Era realmente una montaña ardiendo en fuego? Yo sé que todos saben lo que ya prediqué. No. ¿Qué era? Un ángel, bien dicho, ¿verdad? Así que el cómo te está dando una definición, pero es importante, ¿verdad? Sí, era un ángel. ¿Cómo lo sabemos? Fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces vimos nosotros que esta estrella era un ángel. Como la otra vez que vemos una montaña con fuego y se le dio una llave y con la llave fue y abrió un pozo como una estrella, una montaña con fuego va a tener intelecto y capacidades de agarrar una llave y ir y abrir un pozo. Así que vimos que era un ángel. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque estamos viendo que se trata de ángeles llevando las plagas. La parte más complicada de esta plaga es la palabra todo ser vivo que había en el mar. Las primeras plagas afectuaban la cuarta parte. Apocalipsis 6:8. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Yo sé que si tomamos un entero, ustedes saben lo que significa la cuarta parte. Desde el entero hacemos 4 partes y una cuarta parte era la que era afectada. Ahora dice, la segunda aquí en Apocalipsis, la tercera, como lo vimos en Apocalipsis 8:9, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora vemos la intensidad, ahora ya es la tercera, o sea, es más. La cuarta es menos, la tercera es más. La tercera parte de un entero. ¿Cómo debemos ver este todo? Como todo y cada uno de los seres vivos que hay en el mar. Así lo debemos de ver, como el total, como todos, como lo dice. Al decir las 7 plagas son completas, son totales, son finales. Así que lo debemos de ver como todos y cada uno de los seres vivos que hay en el mar. No, dice, o como lo tenemos que ver como la totalidad de los seres vivos que morirán con estos 3 juicios que irán en aumento. Tercera, cuarta, tercera y más. ¿Se me entiende? Se completa. Eso es lo que estamos viendo aquí. La respuesta, si todos los seres vivos murieron en algún momento, estaríamos identificando el fin del mundo, cosa que niega este mismo texto y la misma doctrina. Si un día pasara que murió todo animal del mar, todos los que vieran arriba, diríamos, ya el mundo ahora sí se está acabando. Porque esto son las plagas postreras y las finales. Y eso es contradecir la doctrina. Por ejemplo, veamos aquí mismo, Apocalipsis 16. Entre la séptima copa, la sexta y la séptima copa, dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estamos en el capítulo que estoy predicando, una porción que todavía no llego, porque hoy voy a llegar hasta la cuarta copa, pero entre la sexta y la séptima está este texto. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué es esto? Doctrina pura. Esto es lo complicado del libro, hermano. En este libro se encuentra la doctrina, sí, pruébalo, ahorita se lo hago. En perfecta armonía documental, oigan, 2 de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso les digo, ¿cómo ves el libro? ¿Cómo se mueve? Es una epístola, sí. También es profecía, sí. Y es escatológico, sí. Hay que detectarla. La Biblia está unida, el mensaje es unificado. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea que no va a haber señas. Eso nos va a tomar por sorpresa, le va a tomar por sorpresa a todo el mundo. Destrucción repentina. Aquí Pedro deja claro que este evento es sorpresivo y que es el fin del mundo. No podemos decir, pero ese no es el fin. No, este es el fin. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, oigan esto, como ladrón en la noche. Wow. ¿Se fijan? 3 veces, 2 textos doctrinales. Más claro no se puede. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. O sea, el fin del mundo. Así que el fin del mundo va a ser una sorpresa. Y si aquí todos,
quiere decir que todos van a morir, pues vamos a entender, ya se murieron todos los animales del mar, ya se está acabando el mundo. No, no son las postreras, son los mismos ciclos que se ha estado repitiendo. Al final de cuentas quiere decir que se van a cumplir todos como Dios lo está haciendo. Siempre hay un cumplimiento en todo, por eso son 7. Así que, ¿qué significa todo? Todo aquí significa la totalidad de los seres vivos que deben morir en el mar por estos juicios antes de que los redimidos podamos estar en su presencia. ¿Qué determinó esta parte gramatical aquí? El contexto, la doctrina, la Biblia interpretándose con la Biblia. Eso no lo encuentras en un diccionario. Pon en un diccionario todo y vas a ver lo que significa todo. Todo es todo. Así que esto es fácil cuando le creemos a Dios. Ya que nadie estará en su presencia hasta que sus enemigos sean destruidos. Apocalipsis 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto también nos da mucha pista. ¿Qué dice aquí? Que primero van a pasar estas plagas antes de que venga el fin. Nadie puede estar en el mar de vidrio hasta que se cumplan las plagas. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que un día se van a terminar. Eso dice todo. Un día se va a acabar estos ciclos. Un día va a acabar y vendrá el fin. Claro. Y también el Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sabemos que Cristo cuando murió y fue resucitado está a la diestra de Dios Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que me venga podremos entrar. Primero tiene que pasar esos juicios y luego vendrá lo que sigue. Y por último también tenemos muchos ejemplos en la Biblia como todo no siempre significa todo. Por ejemplo, Lucas 2:1. Y no estoy torciendo las escrituras. Por ejemplo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. La pregunta, ¿realmente todo significaba que todos y cada uno de los seres vivos que había en esa tierra eran empadronados? No. ¿Por qué? ¿Qué condiciona la palabra todos? Lo que cubría y abarcaba el imperio romano. Así que, ¿cómo vemos, cómo se interpreta esta gramática? Solo es posible viéndola al contexto de la Biblia. Así que todo significaba a lo que controlaba Roma, ¿verdad? La palabra todos está condicionada al contexto. En 1 de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación, se subraya esta palabra, por nuestros pecados. Aquí no hay ningún problema. Pero dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los ¿qué? Por los de todo el mundo. Ay, les dije que todo el mundo va a ser salvo. ¿Ya ven? Entonces, eso significa todo, no. El problema es que primero, aquí mismo, si leyendo lo que sigue nos ayuda, pero primero hay que tener en concierto qué es lo que la palabra propiciación. La palabra propiciación es la clave para entender esto. ¿Qué significa propiciación? Significa ser rociado con la sangre de Cristo, y eso significa que eres regenerado, que naciste de nuevo, que se te imputó la justicia de Cristo y que no te pierdes nunca. Ahora la pregunta es, ¿todo mundo es así? ¿Fue propiciado? Y la respuesta es no, así que todo no significa todos, ¿verdad? Entonces dice, y aparte, si le sigue leyendo uno, ahí mismo en 1 de Juan 2:3 dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Sí, esos que han sido propiciados por su sangre, van a guardar sus mandamientos. El 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que aquí vemos una división. Así que todos no puede significar todos. Y por último, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Y ya vimos que todo es el número completo de los israelitas que van a creer. No que todos y cada uno de ellos, porque dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que todos está condicionado a la palabra apartará de Jacob la impiedad. Todos aquellos de que tuvo piedad Cristo y haya borrado sus pecados. Sé que todas estas palabras están acondicionadas a otra palabra, y eso no es para confundirnos. Y yo no tenía que abundar en esto si no fuéramos expositivos. Así que de lo contrario sería muy sencillo pasar por este texto.
pero no le sacamos la vuelta. Punto número 3. La tercera copa de la ira de Dios. Aquí ya es menos presión. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto has derramado la sangre de los santos de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El alcance de la tercera copa: juicio en contra de los enemigos de los creyentes por medio de las aguas para beber. Me llama la atención cuando dice el ángel de las aguas, y en otra parte le llama, como vamos a ver, ajenjo. Mira, aquí dice: la tercera trompeta es una advertencia, en tanto que la tercera copa es el juicio de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 7:19 dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques. La misma cosa. Y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Esto indica que era la agua con la que tomaban, el líquido que tomaban. Contaminación. Así que hay un ángel designado para contaminar las aguas. Y esto es un juicio por lo que ha estado presente en ciclos y han muerto miles y miles, por no decir millones y millones de personas, por esta razón. Por ejemplo, veamos un ángel específico que a lo largo de la historia de este mundo está derramando y seguirá derramando juicios sobre los pecadores de la tierra a través de la contaminación del apreciado líquido del agua. Este ángel tiene nombre y no es una estrella. Mira Apocalipsis 8:10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo. Pero otra vez la palabra como, subraya la verdad, como, o sea, como una antorcha, o sea, no era una antorcha, dice como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Imagínate tú, si fuéramos literalizar la mente, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran, imagínate una estrella grande, ardiendo. Y va a andar sabiendo que la tercera parte, contaminando la tercera, imagínate a la estrella contaminando la tercera parte, haciendo esas cosas. Obviamente no tiene sentido, por eso como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Wow. Así que ahora tiene nombre la estrella. Por eso, ¿cómo? ¿Qué significa cómo? Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Dice, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces podemos entender nosotros que hay un ángel, el ángel de las aguas, o el ángel que se llama ajenjo, que se encarga y se ha encargado toda la historia del mundo a traer este juicio usando las aguas que son para tomar. Siempre ha estado presente, ha tenido actividad en el mundo desde el pueblo antiguo. Y es necesario que antes de que salgamos de Egipto, pasemos por esto. Y estamos pasando y han pasado nuestros antepasados. El 6 allí dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí estamos viendo la parte espiritual que se mueve algo así como que estas mismas aguas producen muerte y tienen que ver con la muerte también, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen. Con la misma violencia y crueldad que la falsa religión persiguió y masacró a muchos creyentes, asimismo ella será tratada. Beberá su propia sangre por las muchas que ella misma derramó. Y eso lo vamos a ver más claro en Apocalipsis 19, cuando veamos el sexto paralelo que habla de Babilonia religiosa en el 17, Babilonia política, económica y cultural en el 18, y en el 19 vamos a ver el juicio. Y dice el 19, dale a ella como ella os ha dado, hablando de Babilonia, y pagale doble. O sea, Babilonia se refiere a un pueblo impío. El doble según sus obras. En el cáliz en que preparó bebida, prepararle a ella el doble. Dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada
como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y aquí está. También oí otro que desde el altar, otro ángel, decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando Dios derrame estos juicios, se está haciendo justicia, hermanos. Se está haciendo justicia, no debe de molestarnos. Segunda de Tesalonicenses 1 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así sea que de parte de personas seamos atribulados y que Dios use personas como ángeles, al final de cuentas Dios es el que está en control para que nosotros tengamos estos juicios. Pero también dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. O sea, eso también nos queda claro. Con eso vemos que esta plaga, ya la habíamos mencionado, es parte de lo mismo. Podrá tener algunas variantes como que van en aumento, pero ya nada nuevo, ¿verdad? Y por último, nuestro cuarto encabezado, la cuarta copa de la ira de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hasta aquí se oye como muy místico, pero luego dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y ahí dice, bueno, eso ya me suena más normal, ¿verdad? Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué estamos viendo aquí? Nada nuevo. Hay un ángel que específicamente daña al sol, a la luna y a las estrellas, y a través de estos produce juicios a la tierra. Eso ya lo hemos visto. Mira, el cuarto instrumento de la cuarta copa de la ira de Dios para dañar es el sol. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, ¿ves? O sea, el ángel le da la herida al sol, ¿para qué? Para que el sol se descontrole, dice. Y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tierra por la tercera parte del día y asimismo de la noche. O sea, el daño causado al sol puede producir, como aquí, oscuridad, puede producir calor excesivo, cualquier daño, puede producir enfermedades, pandemia, pero al final de cuentas el daño, ¿quién lo hace? Es un ángel que viene a dar el juicio a la tierra y usando al sol. Cosa que ya lo habíamos dicho, que ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo en Lucas 21, por ejemplo, hablando de escatología. Dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Jesucristo dice, esto va a ser normal, esto es el pan de cada día. Dice, y diferentes lugares, hambres y pestilencias. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Ves? Más claro, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Jesucristo está hablando de esto. ¿Qué estás viendo? No voy al Éxodo, no vengo a Cristo y no vengo allá y es el mismo lenguaje. ¿Cómo dudar de esto? ¿Cómo desconectar Apocalipsis de las Escrituras si está unido? Dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿No estamos viendo aquí el mismo cosa? Daños en el sol, daños en el mar, daños en las aguas. ¿Y quién controla? Dios. Y no se arrepintieron para dar gloria. Y otra vez la mente de nosotros, por más que pasan estas cosas no se arrepiente. Pobre Dios, fracasa. Por más que trae juicios, la gente no se arrepiente. La pregunta para ustedes que conocen doctrina, ¿acaso es a través de los juicios que la gente cree? No, es a través de la predicación de la palabra. A este ángel se le dio poder para dañar el sol, la luna y las estrellas con el propósito de afectar el pecado de la tierra. Esto como juicio, no con el propósito de que se conviertan, ya que para esto solo la predicación de su palabra funciona. Primera de Corintios 1:21. Hay muchos textos, con uno tengo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es que parece una locura, porque algo tan glorioso, tan grande como ser salvos, por una predicación de la palabra de Dios, para que veas lo difícil y
hermoso y lo sencillo a la vez que es la palabra, y el cuidado que debemos de tener al predicar este evangelio tan glorioso, porque es algo tan grande, hermanos, cuando le creemos a Dios. Todo esto que estamos viendo, ¿dónde lo sacamos? De la Biblia, de un texto, Apocalipsis 16, del 1 al 9, ahí está. Eso es lo que vemos. Después vamos a ver las otras 3 copas. Vamos a aplicar el mensaje, aterrizarlo a nosotros, vamos a aplicarlo, a tomar aplicaciones de cada una de estos encabezados. Son 4 aplicaciones. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia. Y aquí otra vez vengo, les digo, esta úlcera podría ser literal, podría ser símbolo de pecado y pestilencia. Al fin de todo, es descrita en la Biblia esta úlcera como pecado, como llaga podrida. Por ejemplo, lo vemos clarito en las Escrituras así. La úlcera pudiera ser tanto literal como espiritual, provocada por el hombre o provocada sobrenatural. Pero sea como sea, es hecho por el ángel y enviado del trono por Dios, decretado por Dios, como ya vimos mucho acerca de los decretos de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 26, vamos a ver este texto. Voy a ver 2 textos rápido para mostrarles la otra posibilidad de esta plaga. Dice: él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Contexto, estoy hablando en el contexto de cuando Naamán el sirio fue curado. Naamán el sirio fue curado. En este contexto estamos viendo esto aquí. Después de que lo curó, él le ofreció regalos a Eliseo, los cuales Eliseo rechazó. Pero ahí estaba el criado. El criado de Eliseo era un Judas. Codició todos esos regalos y dijo: no, yo no puedo dejar que estos se vayan. Se las arregló para hacerlo regresar. Él entonces le dijo, cuando regresa él con todos esos regalos, dice: ¿de dónde sacaste eso? Le pregunta, luego lo confrontó, pues él se le olvidó que estaba tratando con un profeta. Dice: ¿de dónde sacaste eso? ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Hablando de Naamán el sirio. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, oigan eso, la lepra de Naamán, sí, Naamán tenía lepra, el sirio, y era símbolo de pecado, pero fue limpiado, Dios le perdonó. Pero dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti por codicioso, por ser un Judas, y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. A veces, hermanos, tendemos a creer que un hombre que está tan cerca del evangelio, tan cerca de Dios, ¿tú te imaginas la cantidad de milagros que hizo Eliseo? Ahí estaba él, ahí estaba Giesi. Aun cuando Eliseo oró al Señor: Señor, deja que él vea la protección que tenemos nosotros, y vio todos los ángeles ahí. Sin embargo, la codicia nunca se apartó de su corazón. Ahí es cierto, hermanos, ¿sabes? Ya lo hemos visto ahí con Judas. Así que también en Isaías 53 se describe esta llaga como pecado. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es como la imputación, como nuestro pecado, nuestra podrida llaga fue sobre Cristo. Y él murió como un pecador. Él murió como un pecador. Entonces, ¿por qué? Por la imputación. Porque Él nos dio su justicia perfecta, y nuestra llaga podrida, que simboliza el pecado, fue sobre Él. Este versículo no tiene nada que ver con curaciones, con sanación. Ay, mi enfermedad se viera a Cristo y me voy a aliviar. No tiene nada que ver. Segunda aplicación. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto es tan cierto como que la misma palabra del Señor aquí en este libro dice que el mar entregará a sus muertos y serán juzgados. ¿Cuánta gente no ha muerto en el mar, tanto hombres como animales, por contaminaciones, derrames de petróleos, bombas, de todo tipo de muerte en el mar? Y ahora ya saben quién está en control: un ángel. Un ángel ha estado en control de eso. Aquí estará la totalidad de ellos, no faltará ni uno. Este es el todo ser vivo que había en el mar. Fíjate lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, y estamos hablando del último paralelo, seguí con la misma idea. Grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, no faltó ninguno. Es la totalidad de los muertos que había en él. Este también me ayuda para la misma interpretación, porque dice todo, o sea, todos. El mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Todo lo que hizo el caballo amarillo también fue entregado. Dice que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso le estoy diciendo, hermanos, que la muerte no es una salida. El mar entregó los de ellos para ser juzgados, y los que murieron por el caballo amarillo, pálido, verde, así haya sido accidente, así se quemaran, van a pararse a ser juzgados también. De eso nadie se escapa. Eso es aplicando el mensaje. Tercera aplicación. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Como ya lo dijimos, el agua de muerte puede ser producto de la contaminación del hombre por su ambición y pecado, falto de misericordia, o por fuerzas sobrenaturales, que es Dios quien lo decreta y ejecuta por medio del ángel de las aguas. Ya sabemos que Dios está en control de esto, pero a la vez esta misma, vemos aquí que significa, no debemos de descartar la parte espiritual de todo esto. Por eso dice, como dice el texto aquí, dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Y estamos hablando en el contexto de ¿qué? De las aguas contaminadas. Dice, y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que el agua contaminada y todo eso tiene que ver un poco también con la misma muerte, porque eso es lo que producen al final de cuentas. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este texto es interesante, ahorita lo van a ver. De aquí en adelante, fíjense lo importante que es. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe, que son importantes en estas tribulaciones. Dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿A quién le está hablando? A los creyentes hace 2000 y algo de años. Así que ¿cómo no vamos a pasar por las tribulaciones? Entonces la Biblia mente, hemos pasado por varias. No, por varias sí, pero por la más grande no. No, pues si no estás allá no vas a pasar. Pero si estamos vivos, y ojalá fuera esa la que me tocara, porque el mismo Señor nos va a levantar, ni siquiera vamos a ver muerte. Dice, esto es demostración del juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Ves cómo está aquí claro? Es justo pagar delante de Dios, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Todas estas cosas, al final de cuentas, la peor parte la reciben los incrédulos. Hermanos, si Dios nos libra de esta forma tan hermosa, ¿por qué tanto miedo pasar por las tribulaciones, sabiendo de antemano en qué promesas están ancladas nuestra fe? Y continuando con este versículo, sigo el 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Oigan esto, fíjate las promesas. Dados reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Dónde está nuestro reposo? Hasta que Él venga. ¿Cuándo vas a ser librado de la tribulación? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. En llama de fuego, por si no te queda claro, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y es que a ellos se les da lo merecido, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que ¿dónde está anclada nuestra fe? Sí, hay tribulaciones, pero estamos viendo. ¿Y cuándo se terminan? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Cuarta aplicación. Por eso dejé tiempo, sabía que me iba a tardar, pero ya aquí concluyo. Cuarta aplicación. Y no se arrepintieron para dar gloria. Las plagas y juicios no son para que se arrepientan. Más bien eso prueba que ni aún con eso lo harán.
Porque como le dijo Abraham al rico, si no escucharon a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán ni porque alguien se levante de los muertos. Y eso es claro. Así que, ¿qué fue lo que le dijo? A Moisés y a los profetas escúchenos, tienen la palabra. No le anden buscando. Así que no tiene caso que alguien se levante de los muertos. Cristo lo hizo y no se arrepintieron. El que no escucha a Moisés y a los profetas, y en este caso, en el tiempo del presente, a nuestro Moisés, a Cristo, que es el profeta que sustituye a Moisés. Así que para arrepentirse, la predicación de su palabra, como lo dice Romanos 10:14, y con esto terminamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? No dice, ¿cómo creerán si no se les han venido los juicios para que crean? No. ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque todo mundo se la da. Y hermanos, la persona que se salva se tiene que salvar con un evangelio real. No simplemente con Cristo te ama y aquí fírmale porque hoy entras al cielo. No, hermano, eso no es la solución. Por eso dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Hay que presentar el evangelio que salva, el verdadero evangelio. Si no fueran enviados, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, es una buena nueva, que en él cree y no es condenado. Pero hay que creer. La fe salvadora es un regalo de Dios. Y el arrepentimiento que procede a la fe también es un don de Dios. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si alguien no conoce a Dios y está sin Dios, aquí cerré con esto. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es lo único que salva. No son los juicios, con eso nadie se arrepiente. El mundo ha tenido varias tragedias, hermanos, grandes, y la gente se acostumbra. Por ejemplo, ahorita una de las peores pandemias que nos afectó, el coronavirus, casi 15 millones de personas. Y decimos, wow, pero ya se nos olvidó. Y apenas acaba de pasar, con más la peste, la fiebre negra, que mató casi 100 millones o más de 100 millones de personas en Europa. Pero como aquello sí ya fue hace muchos años, aquello ya se olvidó, ya se está olvidando lo del coronavirus. Entonces sí, pero esos juicios no, es la predicación de la palabra. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Santo Dios, por tu bendita palabra. Gracias por esta comunidad de santos, por este grupo de personas, Señor, que te creen y que estamos aquí esperando ser edificados por tu palabra. Te ruego por cada uno de ellos que los guardes, que los llenes del conocimiento de tu verdad, que apliques estas verdades en sus vidas y en la mía, y que nos ayudes a vivir a la luz de ella, a la luz de tu palabra. Que nuestra fe esté fundada en las promesas poderosas de tu palabra, Señor, y no en las especulaciones del mundo. Cuídanos y guíanos en ella, Señor, en tu bendita palabra. Y te rogamos que siempre estemos creyéndote a ti, que siempre sea tu palabra nuestra guía. Te lo pedimos, Santo Dios, en los méritos gloriosos de Cristo Jesús. Amén.